Jugaban las mulleres, pero n'hi havia 7 u 8 juegos en todo el lugar, ¿eh? Aquí a la puerta del molinero, que le llaman, n'hi havia uno. Aquí otro. 7 lo menos. Y como n'hi havia més mulleres en las casas que ahora, pues los domingos, para divertirnos un poco, jugaban en cada calle, jugaban a las birllas. Pero jugaban solo las mulleres, porque los hombres iban a la taberna. Y claro, las mujeres a la vez, cuando nosotras eran jóvenes y las madres nuestras ya tampoco, ya no podían jugar, ya no podían ir al bar, porque iban los hombres al bar y las mujeres, pues aún estabas. El domingo un ratet, aún pasabas el rato, pues jugaban a las birllas, pero ellos no, era solo juego de mujeres, de hombres nada. Pues bueno, aquí se empieza a jugar y se llaman, salen las mujeres a la calle y decimos, a ver cuántas están, pues 6, pues 3 para cada lado, son 2 equipos, 3 para aquí y 3 para allá. Pero siempre hay algunas que juegan mejor que otras. Y dices, bueno, esta y aquella con tú, aquella y la otra con tú. No, aquella juega mejor y aquella también, pues una para cada lado. Y entonces nos meten de acuerdo y 3 para cada lado. Y se empieza a tirar ya. Venga, pero se coge una perreta, 5 céntimos de antes, una perreta, y se tira para arriba, que se dice cara, y le voy a decir cómo se decía a la vez, cara o cul. Hablar castellano, si hablabas con la maestra, pues tenías que esforzarte a hablar alguna palabra si te saliva, porque aquí en casa y en todo el lugar no hablaba ninguno el castellano, solo los maestros, y no había otro tipo no, porque si había carpinteros y había oficiales y eso de albañiles y todas esas cosas, ellos el castellano no lo hablaban, solo los maestros y el médico, que el médico le teníamos toda la vida en hasta incluso lo tratabas con un poco con más respeto, porque porque en aquella época también van a estudiar hijos de campo maestros. No me sale como... Le cuesta esfuerzo hablar castellano. Como las palabras de aquí. Si tengo confianza con personas, ya no hablo castellano, hablo como un campo.